Muy buenas tardes con todos y todas. Sean cordialmente bienvenidos a la charla titulada Literatura japonesa de ciencia ficción. Estamos agradecidos sinceramente con su presencia en esta actividad académica que tenemos el día de hoy. Nos encantaría que pudieran escribirnos en el chat desde qué lugar nos están viendo para conocernos mejor. Este evento es organizado por el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Fundación Japón Lima en colaboración con la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El objetivo de esta charla es reflexionar sobre los aportes, características y proyecciones de la literatura japonesa de ciencia ficción, un campo de gran riqueza cultural y literaria. A continuación tenemos el honor de escuchar las palabras del doctor Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Aquino, lo invitamos a dirigir unas palabras. Buenas noches, buenas tardes, noches, ¿no? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Sí, disculpen, estoy en movimiento, así que estoy aquí desde el celular. Sí, bueno, para el Centro de Estudios Asiáticos es un gusto, pues, poder auspiciar, organizar este evento de literatura japonesa de ciencia ficción, ¿no? El Centro de Estudios Asiáticos tiene, como ustedes saben, el como uno de los temas el tratar de entender la cultura del Asia, ¿no? Porque creemos que entendiendo la cultura del Asia vamos a entender el sistema económico, político y todo lo demás, y eso va a servir para que el Perú pueda entender mejor esa región y tener una mejor relación con ella, ¿no? En el caso específico de Japón, yo invito a todos los que escuchan que nosotros, por ejemplo, en el Centro de Estudios Asiáticos tenemos una excelente colección de libros sobre Japón. La Embajada de Japón, la Fundación Japón, varias entidades, JICA o JICA, ¿no? La Agencia de Cooperación Internacional de Corea, la Nippon Foundation, nos han donado libros, ¿no? Y yo los invito a que visiten los que pueden la Biblioteca Central de la Universidad, donde tenemos más de 700 libros donados de Asia y creo que de Japón debe haber más o menos unos 150 o un poquito más. Libros no solo sobre economía, política, relaciones internacionales, que es uno de los puntos principales de nuestro campo de acción, sino también sobre literatura, historia, incluso el lenguaje, idiomas y todo lo demás, ¿no? En particular, tenemos una muy buena relación con la Fundación Japón y a través de esta buena relación estamos impulsando eventos como estos, ¿no? Termino mi intervención agradeciendo pues a los profesores que dedican su tiempo para este seminario, a la profesora Daisy Sarabia, el profesor Eduardo Bustamante y el profesor Adrián Ibarra, creo que no. Sí, gracias por todo y espero los tengamos a ellos también en los unos próximos eventos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Aquino por sus palabras. Ahora procedamos, contamos con la participación del señor Hiroyuki Ueno, director de la Fundación Japón Lima, a quien le invitamos a brindarnos unas palabras. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Soy Hiroyuki Ueno, director de Fundación Japón Lima. Me alegra mucho darles la bienvenida a la charla Literatura Japonesa de Ciencia Ficción, organizada por el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y nosotros, en colaboración con la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Quiero saludar esta iniciativa del CEAS que junto a sus diversas actividades académicas continúa despertando mucho interés en la comunidad universitaria, en la cultura y literatura japonesa. Desde la Fundación Japón Lima estamos muy contentos de acompañar nuevamente y apoyar este tipo de espacios que acercan la cultura japonesa de manera creativa, crítica y accesible tanto a estudiantes como al público en general del Perú de varias partes del mundo. Asimismo, quisiera agradecer y saludar la participación de los ponentes de profesor doctor Carlos Aquino y de los ponentes invitados, licenciado Eduardo Bustamante, licenciado Adrián Ibarra, Magíster Teiji Sarabia. Estoy seguro
de que esta charla nos permitirá descubrir nuevas miradas sobre la literatura japonesa, así como generar preguntas y reflexiones que enriquezcan nuestro entendimiento de este género. Desde la Fundación Japón Lima agradecemos esta oportunidad de colaboración y esperamos que esta sea una de muchas iniciativas conjuntas. Que disfruten la charla. Arigatou gozaimasu. Muchas gracias. Agradecemos al señor Hiroyuki Ueno por su participación. A continuación daremos inicio al bloque de ponencias. Nos acompaña el licenciado Adrián Ibarra, profesor en Historia por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana e internacionalista por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se dedica a la difusión de literatura asiática en el proyecto de redes sociales llamado En la mira de los libros, donde habla con énfasis en Japón, China, Corea y otras áreas del continente asiático. Es un apasionado por analizar el mundo y su literatura. Invitamos al licenciado Adrián Ibarra a iniciar con su exposición. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches desde México. Vamos a hablar ahorita sobre la literatura clásica japonesa, sobre todo en el sentido de hablar sobre esta ciencia ficción clásica, que tiene que ver con algunos autores como Chusauno, como Shinichi Hoshi, entre otros más. Entonces me gustaría compartir la presentación que tengo por aquí. No sé si me puedan permitir. ¿Dónde anda? Aquí está. Share. Espero si se pueda ver compartir la presentación. ¿Sí se ve la presentación? Todavía no. No, Ok, entonces es que aquí no me está dejando. Share content side by side. No sé si allá, a ver si está la opción. Sí, aquí está. Bien. Ok, entonces déjenme revisar esta parte. Ay, ¿dónde estás? Por aquí. Parece que ya se puede ver, ¿verdad? Bien, vamos a hablar de la ciencia ficción clásica en la literatura japonesa, Chusa Uno y Shinichi Hoshi, que son los autores que yo tomo como base para esta ponencia. Entonces, antes de esto, antes de comenzar, me gustaría platicarles un poco de qué es la ciencia ficción. La definición más sencilla que he encontrado es que es un género especulativo que va a explorar el impacto de la ciencia y la tecnología, tanto reales como imaginarias, en la sociedad e individuos. Los primeros escritos de la ciencia ficción en Japón se tienen en el siglo XIX y en el caso de la ciencia ficción de la que voy a estar hablando, esta ciencia ficción clásica, evidentemente va a estar más enfocada hacia por ahí más o menos entre los años de 1930 a 1950, que son estos autores como Chusauno y Shinichi Hoshi, ¿no? Entre las características que se va a tener, obviamente se encuentra la profunda crítica social, que en este caso Chusauno va a hacer, y también va a haber una cuestión muy interesante de eso es, por ejemplo, con Shinichi Hoshi, son la ironía y las reflexiones que se hacen de la condición humana en un mundo tecnificado. Además, es interesante destacar que se habla de que la ciencia ficción es un arma de doble filo porque puede manipular a las masas y también modificar aspectos de las mismas. Entre estos autores hay uno en específico que es Chusa Uno, que nace en el año de 1897 en la prefectura de Tokushima.
Su verdadero nombre es Soichi Sano y él va a venir de una familia de médicos. Va a ser técnico electrónico de la Universidad de Waseda y trabajó en el Centro de Investigación del Ministerio de Transmisiones. Su carrera literaria va a comenzar en el año de 1928 con El increíble crimen de los baños eléctricos, que es uno de los relatos de los que voy a hablar, y desde 1931 se dedica de manera fuerte a la producción de ciencia ficción, principalmente, sobre todo en esta parte de juntar la tecnología y la ciencia dentro de estos. Varios de sus relatos van a estar publicados en diferentes revistas y en el año de 1935 va a dejar su puesto en ingeniería para dedicarse de lleno y exclusivamente a la escritura. Obviamente él va a vivir una época turbulenta marcada por la militarización que domina diferentes ámbitos de la vida y también Chusa uno algo interesante va a ser que va a ser crítica a estas cuestiones. Entre estos, déjenme ver, ok, entre estos, algunos de los relatos, tenemos Pesadillas electromagnéticas de la ciencia ficción japonesa, es un libro de Editorial Satori, de Satori Ficción, que va a abarcar más o menos desde los 30 hasta los 40. El, el relato del que voy a hablar es El baño musical de las 18 horas del 1937, que también hay una edición chilena por parte de Editorial Abducción, que es traducción de Nicolás Pérez Ferretti, y esta de Pesadillas electromagnéticas es traducción de Daniel Aguilar. A grandes rasgos, este relato nos va a hablar sobre todo del control de la sociedad subterránea controlada mediante una melodía que va a producir un trance sumergiendo a los ciudadanos en una sumisión laboral y va a ser una crítica al uso de la misma ciencia por parte del Estado. Dentro de esta obra hay una infinidad de relatos de Chusa uno que también van a permitir conocer no solo el control de la sociedad, sino también el manejo de androides, el manejo de los trasplantes, que hoy en día ya es un hecho. Creo que no dista mucho de lo que hoy ocurre en la realidad. Otro grandioso relato que se incluye en Perlas psicotrónicas, también de Editorial Satori, es El intestino viviente, que también viene incluido en uno de los libros de Abducción Editorial, en donde se nos va a hablar sobre el terror corporal y también se nos va a hablar sobre todo, a grandes rasgos, de mantener a una alumna con vida y experimentar con su intestino, con el intestino. Aquí se va a hablar del robo de órganos, así como que este mismo órgano va a tener una inteligencia. Fue escrito en el año de 1938 y para mí fue uno de los relatos, creo que va a conjuntar esta parte tanto de la reflexión como de la parte perturbadora que se puede ver en otros géneros de la literatura japonesa, como el uso de la misma ciencia para poder hacer este tipo de tecnologías, ¿no? Otros libros, el más reciente es El incidente del reptilario de Chusa uno, traducción de Juan Luis Perello, de Editorial Telúrica. Esta obra salió en el año 2026, aquí debo de corregir eso. Son tres cuentos que van a mezclar el crimen, la locura y la tecnología, protagonizadas por el detective, perdón, Soroku Homura, explorando temas morbosos y oscuros del Japón moderno. El que da título del libro, que es El incidente en el reptilario, Soroku Homura va a investigar sobre todo la desaparición de un científico justamente en un reptilario y cómo se lo comen estas serpientes. Luego viene el demonio de el demonio de las vibraciones, que también es otro de los relatos. Y el último va a ser el asesinato en el callejón de los neones. Cada uno de estos tres relatos va a ser bastante interesante porque no solo va a conjuntar la parte de la tecnología, sino también la parte de misterio. Creo que eso va a ser muy interesante y aparte que este libro es inédito en español por estos tres relatos que dirige la editorial Telúrica en Chile. No sé si voy muy rápido, pero vamos a continuar. El siguiente autor es Shinichi Hoshi, también uno de los autores más importantes, nació en el año de 1926. Es un autor que va a ser aclamado por ser pionero en el relato breve de la ciencia ficción japonesa. Nace en Tokio, él va a estar marcado obviamente su vida por la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Se muestra apasionado por la literatura, se graduó en agroquímica
en la prestigiosa Universidad de Tokio y en el año de 1951, debido a la repentina muerte de su padre, se hace cargo de la empresa farmacéutica. Él va a tener, a partir de 1957, se va a dedicar específicamente a su carrera literaria en revistas y entre estos relatos vamos a tener Seki Tsutora, Boko-chan y Oi de Tokoi en la revista Joseki. Hoshi va a destacar sobre todo por un formato de relato breve, con un final inesperado, con una sátira y también con una reflexión. Justo la colección de relatos de El Robot Caprichoso, editado por Satori hace algunos años, conocido también como Kimagure Roboto, es un célebre libro de 36 relatos escritos de manera breve, en donde vamos a explorar la relación entre humanos, robots, el progreso tecnológico y los límites éticos de la ciencia. A menudo van a tener este enfoque irónico, humorístico, y también lo van a tener en el sentido de hacer una crítica hacia el mismo uso de la ciencia. Algunos de los relatos que se incluyen en este compendio va a ser el robot enigmático, que nos va a hablar de que es un robot que va a seguir a su dueño en todas sus actividades de día y en la noche va a escribir un diario de lo que hizo con su dueño. La extraña medicina, que es un científico que experimenta con medicinas para ocultar el verdadero dolor. Y por ejemplo, cambiando un poco de ciencia, nos habla Cuidado con el fuego, que es un cuervo que habla y señala los incendios. Es tan exótico que cuando ve el sol lo ve con algo caliente y ya no regresará. Justo hay muchísimos relatos de este autor a lo largo de este compendio con Satori. También por ahí está Boko-chan, que va a ser la historia de un androide, mujer, que va a enamorar a su, si no me recuerdo, va a enamorar a su científico, a su dueño, y este androide lo va a matar, ¿no? Y siempre se va a estar cuestionando acerca el androide, sobre todo de los demás que está construyendo este científico. Y bueno, ya para terminar con estos comentarios finales. La ciencia ficción japonesa, sobre todo la clásica, va a representar una intersección entre la rápida modernización tecnológica de la posguerra y la profunda introspección filosófica, alejándose de la aventura espacial, por ejemplo, para centrarse en la identidad humana. Esta es una de las grandes diferencias que vamos a ver tanto entre la ciencia ficción que ocurre en Japón como lo que se está desarrollando en la ciencia ficción. En Occidente, en este caso en Estados Unidos y en otros países. Además, se explora la adaptación a los cambios radicales en el entorno tecnológico o el propio Hola, cuerpo, Ceci, y además de escuché ser una para herramienta tengo para para una examinar la política, ofreciendo una visión irónica y de advertencia sobre los peligros de la tecnología y el cambio social. Con esto terminaría parte de la ponencia que estoy realizando, entonces les agradezco. Agradecemos al licenciado Adrián Ibarra por su interesante exposición. Continuamos con la participación de la magíster Daisy Sarabia, que es magíster en literatura latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente cursa el doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad de Chile. Se desempeña como docente de literatura japonesa y anime en el Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y como docente de literaturas orientales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También imparte talleres de literatura japonesa en la Universidad Autónoma de Yucatán y en el Centro Cultural José Martí en Mérida. Dirige el Club de Lectura Bunkaku en el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y colabora en el área de literatura con Fundación Japón Lima. Es miembro de ALADA Perú, miembro del Grupo de Investigación José León Herrera e investigadora de la Red Latinoamericana e Hispanoamericana de Estudios Sinológicos. Es autora del libro Migración China y Orientalismo Modernista y de la traducción al español del cuento Momotaro de Ryunosuke Akutagawa, publicada por Residua Editorial. Invitamos a la magíster Daisy Sarabia a presentar su ponencia. Adelante, por favor, magíster.
Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes, buenas noches con todos. Bienvenidos. Y nada, el día de hoy, al igual que mis compañeros, vamos a hablar de la ciencia ficción japonesa, un tema muy interesante. Y en mi caso voy a escoger el tema de las escritoras de ciencia ficción. Por el tema de tiempo, no voy a poder hablar de muchas escritoras que me encantaría, ¿no? Como Mariko Hada, ¿no? Que ustedes además han visto en las recomendaciones que mis colegas y yo hemos realizado a lo largo de estos días. Pero vamos a hablar de Izumi Suzuki, ¿no? Que es una escritora, ¿no? Que hace poco ha sido publicada su traducción, aburridísima, y en la base de ello vamos a poder entender un poco más de esta ciencia ficción escrita por mujeres y de cómo esta relación también tiene que ver un poco con el manga, ¿no? Bien, entonces paso a compartir, vamos a ver aquí. Me voy de frente al texto, porque hablarles de ciencia ficción no tiene sentido si no hablamos del texto, ¿no? Estamos en un relato justamente, ¿no? De Izumi Suzuki, ¿no? Justamente este relato, ¿no? Un mundo entre mujeres, el título notarás, ¿no? Un mundo entre mujeres. ¿Y de qué trata, no? ¿Qué mundo, no? Nos construye, ¿no? Esta autora. Vamos a ver solamente el primer párrafo por un tema de tiempo, pero me gusta cómo empieza porque es muy subversiva en la propuesta precisamente, ¿no? Y en cómo revierte el status quo, ¿no? Y esta imagen, ¿no? De un mundo, ¿no? Habitado por hombres, ¿no? Bueno, ¿qué dice acá? Una mañana vi un chico pasar por delante de mi casa. Cuando se lo conté a mi hermana Sako me llamó tonta. ¿Cómo va a haber un chico por aquí? La verdad es que tiene razón. En la antigüedad solo había mujeres en la tierra. Vivían en paz y armonía, pero un día una de las mujeres parió un bebé que era distinto a los demás. Su cuerpo estaba deformado y su comportamiento era agresivo y torpe. Ese ser distinto tuvo hijos y nietos y después toda una vida causando molestias murió. Ese fue el principio de la raza masculina. El número de hombres fue aumentando cada vez más. Fueron probablemente ellos quienes inventaron las guerras y las herramientas para luchar. Y lo que era peor aún, empezaron a jugar con distintas ideas y a vivirlas con gran entusiasmo. Lo dejo ahí. Un mundo de mujeres, un mundo en el cual, en el presente que se nos está dando a entender, no hay hombres, ¿no? No, no hay hombres, es un mundo muy curioso, muy particular, pero además no solamente es eso, ¿no? No solamente es esa ruptura, ese quiebre, ¿no? De un mundo ficticio en el cual solo hay mujeres, sino también que te construye todo un mito detrás, ¿no? En la idea precisamente de que todo era paz, todo era tranquilidad cuando las mujeres habitaban la tierra. Y esta presencia masculina, que se configura como una otredad, ¿no? Aparece con estos tópicos de lo grotesco, ¿no? Que justamente Adrián lo comentaba, ¿no? Que también está en la ciencia ficción, el intestino viviente, por ejemplo, cuando habla de que los hombres no tenían, nació alguien distinto, dice, ¿no? Con un cuerpo deforme, ¿no? Con un comportamiento agresivo y torpe, ¿no? Claro que esto tiene una nota de humor, de sarcasmo, ¿no? Para dar a entender justamente que la raza masculina, como ahí lo señala, representa lo irracional, la otredad, lo marginal, aquello que está fuera del campo de la cultura. En esta suerte de sarcasmo, desde luego, la autora propone una crítica, ¿no? Una crítica a la sociedad, pero también a lo largo del relato lo que busca es reflexionar que ese mundo que está propuesto ahí no es del todo perfecto, sino que hay una suerte de tedio, de apatía, vale decir, usando el término del título del libro, ¿no? De una suerte de aburrimiento que nos propone una reflexión existencial sobre cómo debe uno vivir y cuál debe ser el lugar en el mundo precisamente, ¿no? Dejamos acá entonces cómo hablar de la ciencia ficción japonesa para los años 70, Yasutaka Tsutsui, ¿no? Ya con el legado de Kou Abe y los antes mencionados Yusha Uno, Shinichi Hoshi, pues han trabajado la ciencia ficción. Pero en los años 70 ocurre algo muy interesante. Hay caos, hay eclosión. Estamos en unos momentos en los cuales en Japón aparece la contracultura, aparece el pan, aparece toda esta suerte de movimiento y manifestación juvenil, cuya frase es do it yourself, precisamente, ¿no?
hazlo tú mismo frente a esta suerte de inconformidad por el Estado, por las autoridades. También hay un miedo a la tecnología, hay una idea de que la tecnología de pronto ha automatizado al hombre, algo que ya hablaba también Yusa Uno. Hay esta idea de que la tecnología de pronto lo que ha hecho es deshumanizarnos y también esta idea de la alienación generacional. Desde luego, el tema de la Segunda Guerra Mundial ha generado de alguna manera un impacto o trauma. Así que la escritura de mujeres japonesas, de la ciencia ficción japonesa, en el 70 empieza a emerger con bastante fuerza. Empiezan temas que se ponen en agenda. Temas, y ahí lo menciono, como el cuerpo. Hay que hablar del cuerpo, hay que hablar de la mutación del cuerpo, hay que hablar de la tecnología, pero desde el espacio íntimo, es decir, desde cómo nos afecta la tecnología. También hay que hablar desde la ambigüedad de género, ¿no? Es un punto interesante que nace también en el manga shoujo de Moto Agio y Keiko Takemiya. Pero, para ser coincidente cronológicamente, en estos años también hay una fuerte influencia de Joanna Russ y de Ursula Le Guin. Estas dos autoras occidentales que de pronto transforman, ¿no?, la perspectiva de la literatura, de la ciencia ficción. Y de ellas vamos a tomar justamente estas ideas. La primera es el cuestionamiento del género como una construcción social, ¿no? Y eso va a generar precisamente una recepción de las autoras japonesas como una representación de ambigüedad de género, porque se cuestiona el género, se habla de una construcción social del género, y por otro lado, ¿no?, con la propuesta de Joanna Russ, la idea de mundos paralelos donde el patriarcado es demostrado, ¿no?, destruido, ¿no?, que es un poco el relato justamente de Izumi Suzuki en esta apertura del libro Aburridísimas, ¿no? Pero las autoras japonesas, como les estaba comentando, trabajan sobre todo el tema del cuerpo, el tema del cuerpo, el tema del impacto en la tecnología y la ambigüedad de género, y en el caso de Izumi Suzuki hay un matiz existencial bastante evidente. Va a ser la larga, pero voy a comentar brevemente sobre la influencia del shoujo, del manga shoujo, ¿no? Estamos viendo paneles que además corresponden a la ciencia ficción japonesa de estas mangakas, ¿no?, que unos años antes ya habían incursionado en el género y cuyos temas también van a coincidir con la literatura, de modo tal que va a haber un diálogo justamente de ello. Invito a leer, ¿no?, aunque creo que no está traducido exactamente al español, pero tenemos ahí dos obras, ¿no? Shikyu, ¿no?, precisamente Yushini Iru de Moto Agio y Shikyu de Keiko Takemiya. ¿De qué tratan esas historias? No pretendo spoilearte, pero para que te des cuenta, en la historia de Moto Agio trata de un viaje espacial, muy de moda por esos tiempos, en los cuales un personaje de pronto no es el que dice ser. Entonces aquí hay un tema de exploración de la identidad. De pronto la persona no es la que dice ser, sino es otra. Entonces ahí hay una suerte de tensiones y secretos que se van descubriendo en esta suerte de space opera que propone Moto Agio. Del otro lado, en la historia de Keiko Takemiya Shikyu es una historia de mundos distintos, ¿no? Un poco similar a lo que acabamos de ver, un mundo ficticio en el cual hay dos seres, ¿no?, dos clases de seres, los Mu, que tienen poderes psíquicos, y los llamados normales. Son historias muy comunes en la ciencia ficción, ¿no? Estos mundos ficticios que imaginan, ¿no?, futuros, ¿no?, distópicos, pero también este tema de la identidad, de los conflictos justamente que hay, de los viajes espaciales y todo lo demás. Pero de aquí hay tres temas que sientan mucho escritores como Moto Agio y Keiko Takemiya, que además pertenecen al grupo 24. La primera es la exploración en la identidad, un tema muy importante porque se va ahora a pensar en qué lugar vivo, a dónde pertenezco, la representación de temas no convencionales, que creo que también cae muy bien en la literatura, y el uso de ciencia ficción para temas existenciales, que ese es el punto justamente de Izumi Suzuki. Les había comentado la influencia del pan. El pan dice do it yourself. El pan es abrazar la acción rebelde y la autogestión, es decir, rebelarse y decir que uno puede hacer las cosas por sí mismo, que no necesita de nadie, que no está ligado a ninguna autoridad.
Y ese es el sentimiento justamente de Izumi Suzuki, de esta escritora de esos años. Pero mientras la respuesta pan es una actitud rebelde, es una actitud activa, en los relatos de Suzuki es más bien una actitud más introspectiva, más reflexiva, donde va a notar justamente un tema que otros escritores no habían hablado hasta el momento, el tema de la desconexión emocional, el tedio, la apatía, la tristeza, la melancolía, la soledad, que justamente causa todo este contexto de progreso, de tecnología avanzada, ¿no? Traída justamente a la ciencia ficción. No me detengo mucho en el caso de Izumi Suzuki, simplemente algunos datos que creo que ya muchos lo deben saber porque es una escritora que ha sido muy comentada, ¿no? Últimamente, ella pertenece a la escena underground, se casó en su momento con este músico de jazz Kaoru Abe, ¿no? Que era justamente, pertenecía al free jazz, que también era parte de la subcultura japonesa de esos años. Empieza a publicar relatos de ciencia ficción. Algunos señalan que tiene como influencia precisamente a autores como Yukio Mishima. Ha trabajado como modelo, como actriz también, ¿no? Finalmente su obra para muchos habla de la alienación femenina, la crítica social, lo que les estaba comentando. Efectivamente, esta mirada apática, desencantada de la sociedad, justamente está presente en su obra. Es una escritora muy buena, a la cual desde luego se los recomiendo aprovechando la traducción del mismo. Lo que acabamos de ver, ya cerrando este punto, en el caso de las historias de Aburridísima, es justamente la idea de la ciencia ficción con una propuesta bastante personal, la de Suzuki, ¿no? Es decir, hay aburrimiento, hay tedio existencial, pero también hay una búsqueda constante de formas de amar y de resistir a ese entorno. Entonces, me encanta esa asociación, esa relación de tecnología hiperexistencial, pero sin caer en lo apático, sino también intentar resolver o intentar encontrar en las reflexiones una respuesta. Tenemos también esta idea de la distopía y nihilismo punk, que forma parte de su obra, la idea de escenarios futuristas especulativos, con una estética muy vinculada a la contracultura, al humor ácido también. Creo que es una autora que, al igual de Tsutsui, tiene un sarcasmo, un humor bastante ocurrente, como para decir, ¿no? Lo que está proponiendo aquí acerca de que los hombres no han sido, han aparecido, ¿no? Para destruir, no sé, esas cosas muy, muy curiosas de ese relato en particular, ¿no? Definitivamente habla de las tensiones de género, ¿no? Pero ojo aquí, ¿no? Nuevamente ella habla de eso, pero también está buscando resolver el tema de la convivencia, cómo podemos vivir mejor, cómo podemos vivir en un mundo mejor, cómo podemos encontrar una identidad, ¿no? Y cómo podemos fortalecer esos lazos. Entonces, si bien hay esas tensiones de género, lo que finalmente busca es una suerte de reconciliación, ¿no? Y comprensión del ser humano, porque al igual creo yo que muchos de los escritores de ciencia ficción, más allá de los mundos que se imaginan o que especulan, la preocupación por el individuo, por el ser humano, está presente todo el tiempo, ¿no? Frente justamente a la sociedad japonesa. Cerramos con esto entonces, y como Ben decía justamente en Strange Horizons, sí, Izumi Suzuki explora la apatía, la desconexión emocional, pero ya busca justamente un sentido, ¿no? Un sentido, ¿no? La exploración a la apatía, como les decía, no es algo en lo cual de pronto se quede meramente en eso y ya, sino ante todo lo que busca justamente es una búsqueda de sentido, ¿no? Darle un sentido o una respuesta que resuelva precisamente esa apatía. Lo dice justamente Per. Finalmente, lo que podemos encontrar aquí es una autora diversa, una autora además que hace alarde de esta idea, ¿no? Esta idea pan de autonomía, libertad, capacidad para criticar la sociedad, las normas sociales, también para poder hablar del cuerpo, del género femenino, y todo esto con una escritura o un estilo en el cual abunda el humor, ¿no? El humor ácido, el sarcasmo, desde luego, que encanta bastante. Podemos decir además que Izumi Suzuki toma un poco el legado de estas mangakas shoujo cuando
estas mangakas introducen el tema de la reflexión sobre la identidad y de la reflexión sobre la ambigüedad de género, cosas que se desarrollan muy bien en el manga y se trasladan bastante a la literatura. Muy bien, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado. Dejo de compartir. Agradecemos a la Magíster Daisy Sarabia por su valiosa presentación. A continuación, contamos con la participación del licenciado Eduardo Bustamante de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Él es escritor, librero y profesor, licenciado en literatura por la Universidad Finis Terrae. Obtuvo una mención en el Premio Roberto Bolaño en 2021. Ha realizado talleres, cursos y clubes de lecturas en torno a la literatura japonesa junto a diversas entidades como Escuela Casa Contada, Librería Nueva Altamira, Colectivo Bestiario Mínimo, Editorial Oso de Agua, Tinta, Club del Libro y Ufinis Terrae. Ha colaborado activamente con Fundación Japonistas Chile, donde ha sido jefe del Comité de Literatura. También ha colaborado con otros sitios web y revistas. Se adjudicó la beca de creación del Fondo del Libro y la Lectura en 2024 y realiza clases de escritura argumentativa en la Universidad Adolfo Ibáñez. Invitamos al licenciado Eduardo Bustamante a iniciar su exposición. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación y muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias también a Daisy y Adrián por sus presentaciones. Quería partir, antes de partir mi ponencia, brevemente conectando con lo que ellos comentaban. Es muy interesante cómo siempre vamos a ver una especie de línea de tiempo en la ciencia ficción japonesa, donde siempre es una ciencia ficción que no podríamos catalogarla como lo que conocemos en Occidente como ciencia ficción porque es muy distinta y siempre está entremezclada con otro género literario, con otro tipo de influencias y eso lo hace bastante interesante. También quería comentar, y esto como a breve manera de introducción, que ya desde los años 60, más allá de que se empieza a diversificar y masificar, como comentaba recién Daisy, la escritura de ciencia ficción en Japón y se abre también como a nuevas autorías, al espacio de autoras donde antes solo destacaban autores. Es interesante que por esos años, específicamente en el año 1963, en Japón se funda el Club de Escritores de Ciencia Ficción de Japón, que sigue en pie hasta el día de hoy y que tuvo como miembros a autores muy importantes como el mismo Yasutaka Tsutsui, o ha tenido bastantes discusiones, congresos, publicación de relatos y artículos en torno a la misma reflexión sobre la ciencia ficción. Entonces, es interesante pensar que ya no es un género que solo se escribe, sino que se estudia, se tiene constancia de lo importante que son sus destacados autores. Y frente a esto, un poco en el medio de lo que comentó Adrián y lo que comentó Daisy, yo me voy a situar en específico en un autor, por temas de tiempo también, que a mí me parece que marca un punto de inflexión en la literatura japonesa. Igualmente voy a ir mencionando otras autorías, pero el día de hoy me voy a destacar en específico en el autor Kobo Abe, que probablemente lo conozcan y si no, se lo recomiendo mucho y acá les voy a hablar. Hacia el final también voy a comentar brevemente algunas cosas sobre Yasutaka Tsutsui. Así que ahora voy a compartir pantalla. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, 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 licenciado. muchas gracias. Bueno, acá tenemos la presentación y como les decía, para mí lo que representa Kobo Abe, bueno, su seudónimo, en realidad Kobo Abe nace como Kimifusa Abe, para mí es un punto de inflexión en la ciencia ficción japonesa y en la literatura japonesa en general, como vamos a ver. Primero que todo, cabe preguntarnos quién es realmente Kobo Abe. Kobo Abe es un autor nacido en Tokio en 1924 y es uno de los escritores, más allá de su importancia que la tiene, más particulares del siglo XX en Japón,
ya que es muy difícil catalogarlo o relacionarlo con alguna corriente literaria, incluso relacionarlo con sus pares. Kobo Abe tuvo una obra vasta, es un autor muy prolífico, eh, sólida en el sentido de que mantuvo una voz que no se repetía, pero sorprendía de libro a libro. Muchas de sus novelas o sus relatos se tienen al día de hoy como obras maestras y de difícil clasificación. Acá voy a hablar de la vereda de la ciencia ficción, pero él estuvo interesado en analizar y escribir en base a muchos géneros literarios. Por eso acá les comento que muchos de esos libros transitan a través de lo que él insistió en llamar ficción científica, ya que no se consideraba un escritor de ciencia ficción, y vamos a ver por qué, pero también abordó el género policial o de misterio, ciertas tentativas del absurdo, el existencialismo o incluso el surrealismo. Pero lo interesante es que esto no lo separamos de libro a libro. No podemos decir este libro de Kuwabe es una novela policial y este otro es ciencia ficción, porque muchas veces se están mezclando. En español podemos leerle gracias al trabajo de distintas editoriales como Eterna Cadencia Editora y Ediciones Ciruela de España, que han publicado varias de sus obras, Editorial Candaya también, o sea, Eterna Cadencia Editora en Argentina, perdón. En el caso de España es Ediciones Ciruela y Editorial Candaya, y el Fondo de Cultura Económica, que tiene un libro ilustrado particularmente de el autor. Y si bien no es su único autor, me gustaría destacar el trabajo de Ryukichi Terao en la traducción de Kuwabe, ya que ha realizado muchas de estas traducciones. Y también el trabajo de Terao es interesante sobre cómo ha llevado la literatura hispana hacia Japón, traduciéndola al japonés, autores clásicos del mundo latinoamericano, investigando sobre las relaciones entre Japón y Latinoamérica, etc. Acá me gustaría ver los paralelos entre una obra que refleja, perdón, me salté una, un siglo convulso. Todos sabemos que el siglo XX en Japón fue un siglo de profundos cambios, de profundos conflictos, ya sea políticos, sociales, una evolución a grandes rasgos y de muchos cambios. En ese sentido, me gustaría destacar una cita de Gregory Sambrán, aparece en el prólogo del libro idéntico al ser humano en Editorial Candaya, que él dice lo siguiente, me gustaría desarrollar a partir de esta cita. La crítica ha señalado, aunque no resulta apropiado decir que también ha limitado, los universos simbólicos de Kuwabe en una enumeración de sus recurrencias temáticas, que es como decir sus obsesiones, alucinaciones, fantasías, situaciones absurdas, paradojas, ambigüedades, entre otros que no son más que los rostros intercambiables de la modernidad. Cuando leemos a Kuwabe, siempre se siente una aura de intranquilidad, de inquietud, y es muy interesante ver cómo su visión crítica en torno a estos mundos futuristas, a estas invenciones, tiene que ver mucho con los miedos y también las preocupaciones que abundaron en el siglo XX, eh, tanto en la sociedad japonesa como en el mundo, en base a las cosas que estaban sucediendo, a distintos conflictos bélicos, a distintos prejuicios sobre a lo que nos podía llevar el avance desmedido de la tecnología. Entonces, todas estas situaciones eh, van a estar en la obra de Kobo Abe, en toda su novelística, en todos sus relatos, siempre de una manera a veces poco accesible, pero que nos lleva a preguntarnos cuestiones filosóficas, nos lleva a preguntarnos sobre el lugar del ser humano frente a sus pares, sobre para qué el ser humano busca el avance tecnológico, qué es lo que se quiere conseguir. En ese sentido, fue un autor de una voz bastante crítica y eso es algo que me interesa bastante de él. También me gustaría hablar un poco sobre las circunstancias vitales de Kobo Abe en paralelo a su producción literaria. Vale decir que Abe durante toda su juventud y adolescencia, a partir de apenas de unos meses de vida, vivió en Manchuria, en una época donde Manchuria era una colonia japonesa en China, y eso marcó bastante su apreciación de su entorno. Eh,
Como anécdota, él mencionó que alguna vez, mientras estudiaba en Manchuria, eh, le pasaban materia sobre la rica variedad de la naturaleza japonesa, pero en el sector en donde él vivía, él no podía apreciar esto, sino que eran ambientes más bien desérticos, y eso le generó una especie de escisión en su mente, un desarraigo vital, que también se explora bastante en su literatura. Y esta época de su juventud, que a veces la volcó, nunca literalmente, nunca de manera biográfica literal, y luego en su adultez, en la edición la reedición de sus obras de juventud, eh, intentaría limitar estas ventanas a su juventud. Esta época un poco se volvería un poco ensombrecida. La manera en que este desarraigo permea también su literatura, habría que buscarla en cómo es un autor que no nos deja ver fácilmente sus influencias, tampoco nos deja ver, por ejemplo, qué es lo que pensaba de sus pares literarios en el momento, en los años en que él escribió, si bien obviamente tenía ciertas, digamos, ciertos pares de búsqueda. Por ahí podemos mencionar el caso de Kobo Abe, un autor al que era cercano y junto al que buscaban nuevas maneras de, o sea, el autor Kenzaburo perdón, no Kobabe, junto al que buscaban nuevas maneras de expresar preocupaciones existenciales. Y aquí lo interesante es que uno pensaría, si no sigue tradiciones culturales japonesas o no tiene una raigambre de su literatura en una tradición puramente japonesa, uno pensaría que sus influencias son mayormente occidentales y no es el caso, ya que nunca tampoco puso de manifiesto que su obra se influenciara mayormente de autores occidentales, si bien aceptó simpatías por ciertos autores como por ejemplo Franz Kafka, que se suele mencionar mucho al hablar de Kobo Abe, siempre se le menciona como el Kafka japonés. Eh, Ante ambas tradiciones, tanto occidental como oriental, no solo japonesa, dimite y escribe algo distinto. Y acá escribo que sus referentes forman un palimpsesto sobre el que desarrolla su particular obra. Porque eso es lo curioso de Kobo Abe, ya que si bien se le menciona como el Kafka japonés, y sí podemos encontrar varias cercanías con su escritura, no, al leerle siempre acomete una sensación de estar leyendo algo totalmente distinto, algo nuevo, y que ya es una sensación que nos puede suceder al acercarnos a la literatura japonesa. Entonces, su caso es bastante especial. El libro en el que me gustaría enfocarme, y el libro que también les recomiendo si quieren abordar el caso de la ficción científica y qué es lo que significa para Kobo Abe, es Historia de las pulgas que viajaron a la luna y otros cuentos de ficción científica. Una antología bastante extensa, traducida también por Ryukichi Terao y con prólogo también de Gregory Zambrano. Lo interesante de este libro es que recoge algunos textos donde Kobo Abe se refirió al género de la ciencia ficción y ficción científica y lo que para él significaba escribir de esta manera. Acá les dejo una cita y la voy a leer brevemente un poco para adentrarnos en su pensamiento. La ficción científica se asemeja al descubrimiento realizado por Cristóbal Colón en la medida en que conjuga la construcción de una hipótesis extremadamente racional con una pasión extremadamente irracional, manifestada en forma de ilusión. La poética de la ficción científica, producida por el enfrentamiento entre la tensión intelectual y la tentación aventurera, no solo nos conduce a lo moderno, sino también al espíritu original de la literatura. Esta cita me parece muy decidora cada vez que leemos a Kobo Abe, porque se conjugan en sus escritos una pulsión de conocimiento muy fuerte. Vamos a enfrentarnos a teorías científicas, a invención de objetos tecnológicos que hoy en día podemos ver su contraparte en la realidad, ya que Kobo Abe, propiamente en su vida, fue un autor muy cercano a las ciencias. No solo fue un estudioso de la literatura, Kobo Abe se graduó de medicina y en algunas biografías, eso lo voy a tocar un poco más adelante, suele dársele el rótulo también de inventor.
Y es verdad que fue un inventor, pero antes que inventor fue muy cercano a imaginar objetos, a imaginar nuevas tecnologías. Un ejemplo que me gustaría dar de un libro que no cabe totalmente en este caso, frente a esta cita, es acaso su novela más reconocida, La Mujer de la Arena. Probablemente la hayan escuchado y si no, se la recomiendo mucho también. La Mujer de la Arena no es exactamente un libro de ciencia ficción, quizá ronda entre una especie de novela negra con ciertas pulsiones de novela psicológica. Y lo interesante es que se basa en la historia de un entomólogo que, viendo, relacionándolo con esta frase, tiene una hipótesis extremadamente racional, ya que, en síntesis, esta novela trata de entomólogo que viaja un fin de semana a un pueblo costero para investigar sobre una especie de escarabajo y querer coleccionarlos. Es un entomólogo que en su día a día trabaja como oficinista, podríamos decir que es un entomólogo aficionado, y solo quiere darse un fin de semana, digamos, como de investigar otras cosas para escapar de la rutina, pero en su fuero interno sabe que no puede darle demasiado tiempo a esta afición. Lo que sucede luego es que empiezan a pasar cosas muy extrañas en este pueblo costero, cosas que él no, para las que no encuentra explicación y para las que va a tener que embuirse de una pasión extremadamente irracional para entender lo que está sucediendo a su alrededor y lo que va a suceder con él si no puede, digamos, resolver el conflicto. Sin hacer spoilers, si ustedes leen la primera página de La Mujer de la Arena, se van a encontrar una noticia de diario, donde se habla de la desaparición del protagonista de la novela y que ya lleva bastante tiempo desaparecido. Entonces, luego de eso empieza la historia y nos cuentan qué va sucediendo. El espíritu inventivo e inquieto de Kobo Abe, como les comentaba, le llevó a recibir el rótulo de inventor. Si quieren investigar este punto, les recomiendo un artículo de Toba Koji que se llama Kobo Abe, un escritor vanguardista, para leer en tiempos de confusión, donde se habla de la afición y la curiosidad que tenía este autor por nuevas tecnologías que iban llegando a Japón y lo mucho que estaba enterado de ellas. Por ejemplo, se menciona que Kobo Abe en los años 80 fue uno de los primeros autores en escribir con un procesador de texto en los primeros computadores que se estaban, digamos, llevando al público. También cuando habían llegado hace muy poco los autos a Japón, Kobo Abe consigue tener varios modelos, probarlos. Por ahí se dice también que una de sus invenciones fue un tipo de cadenas para la nieve. Entonces es muy interesante cómo esto se refleja totalmente en su obra literaria. Acá voy a mencionar algunos cuentos donde esto se puede ver claramente, que son cuentos que son parte del texto que les mencionaba recién, Historia de las pulgas que viajaron a la luna. En estos cuentos, primero voy a mencionar el cuento homónimo. Eh, es un cuento que sucede exactamente lo que se dice. Es una historia de unas pulgas que desean viajar a la luna y juega con el límite entre lo real y lo fantasioso, ya que sucede en una noche donde un, un tipo va a un bar, está medianamente alcoholizado y de pronto se queda encerrado en este bar porque se le pasa la hora de salida y se encuentra con un grupo de pulgas que le empiezan a contar sus planes. Este cuento es una especie de fábula que muestra la guerra por llegar a la luna de Estados Unidos y la Unión Soviética, ya que en estas pulgas tienen distintas facciones, crean un congreso para conversar del tema y hablan de qué pulgas deberían llegar primero a la luna, si las pulgas japonesas, las pulgas soviéticas o las pulgas estadounidenses. Entonces es bastante interesante que, a manera de fábula, se nos va contando un poco de lo que sucedía en ese momento en el mundo. Luego tenemos cuentos como La invención de R62, el cuento que abre el libro de la historia de las pulgas. Es un cuento muy crudo, muy interesante también, que aborda la siguiente cuestión. De nuevo, no es tanto spoiler porque este cuento yo la nombraría como una novela corta, ya que
es bastante extenso y lo que les voy a decir está en las primeras páginas. La invención de R62 nos cuenta un puesto laboral muy poco común. eh, bueno, hoy en día no existe, pero en un futuro donde hay personas que trabajan de la siguiente manera. Cuando una persona decide suicidarse en algún lugar, en algún puente, etcétera, se le acerca a esta persona que trabaja en esto para comprarle su cuerpo. Nuestro protagonista de este cuento no entiende bien esta situación porque ¿por qué me comprarías mi cuerpo si estoy vivo todavía? Y ahí está el tema. Se va a desarrollar la acción contándonos cómo esta persona que trabaja en esta situación, digamos, en este puesto laboral, le compra los cuerpos a los suicidas para que, en vez de dejarlos que se suiciden, convertirlos en robots. Por eso la creación de R62 nos habla de creación de robots en masa, pero que a partir de cuerpos y conciencias humanas. Y en ese sentido aborda lo que muchas veces hemos visto recientemente en películas de corte de ciencia ficción, de corte de atmósfera apocalíptica, pero en la visión pesimista y también muy profunda de Kobo Abe. Luego tenemos cuentos como El dictador, El valor de las orejas, donde aparecen objetos muy interesantes que hoy en día nos preguntaríamos si pueden llegar a existir. Por ejemplo, en El valor de las orejas hay dispensadores de seguros de vida, así como uno ve hoy en día máquinas de dispensadores de bebidas en lata, para gente que desee, mientras va caminando por ahí, comprarse seguros de vida. Y en este futuro tan pesimista, desesperanzador en el que está ambientado los cuentos, la gente compra estos seguros para intentar, digamos, hacerse daño de alguna manera y cobrar los seguros. Y luego me gustaría por último mencionar Total Scope o Cine Perfecto, que es un cuento muy, muy interesante y que les recomiendo mucho leer, donde Kobo Abe habla de una nueva forma de hacer cine eh, en en este tiempo y que hoy en día podríamos tal cual entenderlo como los lentes de realidad virtual. Solo que nuevamente, viéndolo desde un lado un poco bajo la crítica de qué pasa cuando el humano no frena sus ansias de proceso, de ambición, de tecnología, y qué va a suceder en ese intertanto. Ya para ir casi cerrando, me gustaría dejar algunas conclusiones. Podemos entender que más allá de los géneros literarios, lo que Kobo Abe, lo que este autor buscó siempre fue salir de cualquier clasificación para llegar un paso más allá, y a mi entender lo logró. Textos son bastante interesantes y nos costaría un poco relacionarlos con lo que es la ciencia ficción en sí. Y una de sus contribuciones más importantes, ya que él habló de estas discusiones literarias, es haber dotado a la literatura de ciencia ficción de una dimensión más profunda y de mejor reconocimiento en el círculo literario. ¿Por qué digo esto? Porque Kobo Abe habló bastante de la cuestión de cómo en Japón se dividía la literatura popular de la literatura pura, por así decirlo, y muchas veces a la ciencia ficción se la dejaba en el lugar de la literatura popular, algo que venía también de la tradición estadounidense. Cuando en Estados Unidos explota el género de la ciencia ficción, de la publicación de relatos en revistas dedicadas a la ciencia ficción con autores como Ray Bradbury, Isaac Asimov, entre otros, siempre se le asoció un poco a la literatura más popular. Y Kobo Abe habló mucho de eso, dijo que no tenía por qué vérsele en menos y que de hecho era, a pesar de que él decía escribir otra cosa, escribir ficción científica, le parecía muy interesante que se escribiera otra cosa que no fuera naturalismo, que en su manera de verlo estaba inundando la literatura japonesa de una manera que él personalmente no le gustaba. Para cerrar y dejar algunas cuestiones en la reflexión, me gustaría hablar brevemente de cuál es el caso de Yasutaka Tsutsui, otro autor muy importante, al igual que Kobo Abe, que nace 10 años después de este, en 1974, y a diferencia de Kobo Abe, que murió en los años 90, Yasutaka Tsutsui aún está vivo. Su obra es muy prolífica, lamentablemente no tenemos muchas traducciones de él,
todas han salido por la editorial española Atalanta, pero solo tenemos entre 3 o 4 libros a la fecha. Pero es un autor muy prolífico y que también abre nuevos caminos en la literatura japonesa mediante la literatura japonesa de ciencia ficción, mediante el acercamiento a la misma de elementos provenientes del psicoanálisis o también del surrealismo. Si tuviera que hablar de una línea de tiempo, me gusta pensar que la literatura japonesa ya ha destacado en el mundo, en Occidente, por lo que lo hace tan distinta de cualquier otra tradición literaria, y lo mismo viene a suceder en el caso de la ciencia ficción y los subgéneros, cuando podíamos hablar de ficción especulativa, de ficción científica. A veces hoy en día se habla de ecoficción también cuando se menciona, por ejemplo, a una autora como Yoko Tawada. Entonces, siempre la literatura japonesa asombra y deslumbra por su distinción. Y acá al costado a la derecha les dejé una recomendación de Yasutaka Tsutsui, un acercamiento a sus relatos que se llama Hombre Salmonela en el planeta por. Y por último, decir que Yasutaka Tsutsui tiene gran importancia, si es que le gusta el manga y el anime, en cómo muchas de sus obras se han adaptado en ese sentido. Tenemos una película de Satoshi Kon como Paprika, que se basa en la novela homónima de Yasutaka Tsutsui, o también una obra que se ha adaptado muchas veces, ya sea a series de televisión, a películas de animación, etcétera, como La chica que saltaba a través del tiempo, que por primera vez Yasutaka Tsutsui publica este relato en los años 60, o esta novela corta, y se sigue adaptando en diferentes formatos. Dicho esto, me gustaría dar las gracias y doy el pase a Juan Carlos. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, licenciado Eduardo Bustamante, por su exposición. A continuación, abrimos un breve espacio para preguntas del público. Invitamos a los asistentes a formular sus valiosas consultas levantando la mano o en el chat. Empezamos con esta pregunta del chat de Alberto Ponce. ¿Qué lecciones para los autores en Latinoamérica sacarían ustedes de la ciencia ficción japonesa? Esta pregunta es para cualquiera de los ponentes que se anime a contestarla. Eh, no sé si puedo contestar yo brevemente porque venía Adelante, pensando unas adelante, cosas. licenciado. Algo que me parece muy interesante y que se podría tomar de la ciencia ficción japonesa es cómo no teme mezclar distintos géneros literarios. Por ejemplo, volviendo al caso que mencionaba Adrián de Yusa Uno, un libro como El incidente del reptilario, que a mí también me gustó mucho. Es interesante cómo Yusa Uno, por ejemplo, hace cruces con Edogawa Rampo, que es literatura policial, y no tiene ningún miedo en hacerlo. O ya en literatura japonesa más reciente, eh, podemos ver que no hay límites en lo que puede ser la ciencia ficción. De hecho, y eso olvidé mencionarlo, Kobo Abe ha influenciado no solo en la literatura, sino también en la industria de los videojuegos, por ejemplo, recientemente. Hay un juego que se llama Death Stranding, no lo mencioné muy bien, pero que algunos de sus puntos están basados en cuentos de Kobo Abe como El Palo y entre otros. Entonces, eso lo dijo Hideo Kojima, un creador de videojuegos muy reconocido hoy en día. Entonces, eso quería mencionar. Quisiera agregar justamente a lo que dice Eduardo, ¿no? Yo creo que algo también que se puede aprender como experiencia es la identidad que tiene la ciencia ficción japonesa, ¿no? Que empieza, ¿no? Replicando un poco, ¿no? Reproduciendo lo occidental, ¿no? Lo que venía de fuera, ¿no? La influencia, ¿no? Justo lo dice Daniel Aguilar también en Pioneros de la Ciencia Ficción, y cómo luego logra hablar de sus propios temas, ¿no? De ahí que la ciencia ficción japonesa sobre el tema, por ejemplo, de la bomba atómica, ¿no? El trauma que sucede, ¿no? Impregna la ciencia ficción. Entonces, los autores latinoamericanos creo que la ciencia ficción también debe verse desde su propia identidad, desde su propio contexto social, ¿no? Y yo creo que eso sí sería muy interesante, ¿no? Lo que se ve, ¿no? Esa propuesta nueva que hace que hoy en día la ciencia ficción japonesa sea algo muy particular, único también. Coincidiendo. Sobre todo, creo que
La ciencia ficción, uno de los grandes aportes sigue siendo esta parte crítica, ¿no? Hacia el Estado, hacia la misma sociedad, sobre todo en las problemáticas que se tienen. Obviamente, yo que lo abro desde un poco más de los autores clásicos, ya podemos ver ciertos temas que hoy en día ya suceden, sobre todo, por ejemplo, trasplantes, el viaje a las estrellas, que son como temas muy importantes que siguen estando en boga porque estamos en una competencia pues mundial, ¿no? De control entre cada uno, entre, se puede decir, Estados Unidos, China, Rusia, que son los que más tienen. Y creo que esta ciencia ficción japonesa, sobre todo como experiencia, y aportes que puede traernos también para autores latinoamericanos, creo va en un sentido también de poder compartir. Recuerdo mucho un diálogo que tuvieron Yoko Tawada y Gabriela Mirabete. Gabriela Mirabete es una autora mexicana que se dedica a hablar, bueno, que escribe ciencia ficción, obviamente de México. Y las dos conversaron hace un tiempo justo en Biblioteca Vasconcelos, en un evento donde vino Yoko Tawada, y hablaban justamente de esto, ¿no? De las interacciones que puede haber de la ciencia ficción, tanto de los aportes que tiene Latinoamérica como los aportes que puede darnos Japón. No, las dos coincidían en que obviamente cada una, desde su punto de vista, era eran dar una crítica hacia la sociedad, pero también creo esta parte de los usos correctos e incorrectos que se dan hacia la ciencia. Entonces, creo que esos aportes son muy importantes y estos diálogos que se van generando con diferentes autores. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta que sería de parte de Brenda Rodríguez, quien agradece por la exposición en primer lugar y pregunta si alguno de ustedes podría compartir sus tres libros favoritos de ciencia ficción japonesa. Bueno, a mí, le tomo la palabra, me gustó mucho Aburridísima Izumi Suzuki. No me lo esperaba, en realidad, no. Entonces, yo, de hecho, de plano, y todos los estudiantes que he podido, amigos que he podido compartir, les ha gustado. De plano, Izumi Suzuki, Aburridísima. Me gustó también El robot caprichoso de Shinichi Koshi porque es muy particular. La brevedad, creo que lo mencionaba justamente Adrián, esta propuesta también irreverente, ¿no? En la relación con los robots, es un clásico. Y pues no sé, no sé, por un tercero, que me gustan todos, pero pensaría de pronto en Yasutaka Tsutsui, en Paprika, ¿no? Porque creo yo, y creo que lo dicen ustedes también, ¿no? Muchos hemos conocido ciencia ficción por el anime. Entonces, a veces nuestra primera aproximación a la ciencia ficción en realidad es por el anime o por el manga. Entonces, en ese sentido, Paprika creo que con su realismo, la exploración psicológica es muy buena para entender la época también. Bien, eh, ¿alguno más desea tomar la palabra? Bien, Sí, en ese sí, caso, para... Licenciado, ¿desea hablar usted? Sí, continúe, por sí, favor, disculpe. no, no hay problema. En mi caso, respondiendo a la pregunta de Brenda, como de los libros favoritos de ciencia ficción japonesa, quería mencionar este libro que mencioné en la presentación, en la historia de las pulgas que viajaron a la luna, porque es un libro que al leerlo me dejó pensando también en los límites de lo que es la ciencia ficción. Yo había leído ciencia ficción muy clásica antes de llegar a la ciencia ficción japonesa. Había leído autores como Ray Bradbury o Aldous Huxley, George Orwell, que probablemente todos conocemos, que de hecho nos pasan en la etapa escolar. Pero fue un choque muy grande llegar a la ciencia ficción japonesa y muy interesante también. Entonces, les recomiendo mucho este libro. Sí, en torno a Kubo Abe les digo que trata temas bastante fuertes, por esto que les decía, por ejemplo, que el primer texto, la invención de R62, trata sobre este trabajo en torno al suicidio. Entonces, son temas un poco fuertes los que trata Kubo Abe. También me gustaría recomendar un texto que por ahí recomendó, no recuerdo si Adriano o Daisy en estas recomendaciones que dejamos en Instagram, que es El Japón especulativo. Es una antología que publicó Editorial Satori, muy completa, muy interesante y muy extraña también. Hay un texto ahí de Hiromi Kawakami que se llama Mogeru. Siempre lo doy vuelta a Mogeru Wabura, creo. Es un texto que de primera no se entiende y es muy interesante, no sé.
muy curioso. Y por último, mencionar no ya un libro, sino la obra, a mí me gustó mucho la obra de Yoko Tawada, que también la mencionaba y Adrián, es una autora contemporánea que escribe tanto en japonés como en alemán, y sus libros son muy interesantes dentro de lo que sería la ciencia ficción de corte ecologista, pensando un mundo en qué sucedería si el cambio climático sigue la senda que lleva hasta ahora. Eso sería mi recomendación. Y bueno, yo, aunado a esas recomendaciones, yo hablaría de justo Yoko Tawada con El emisario. Creo que ha sido una muy buena novela en ese sentido de corte ecologista y cómo es este mundo distópico. Otra es Yoko Gawa con La Policía de la Memoria, aunque es igual sigue esta línea distópica y de control de la sociedad a través de la pérdida de los recuerdos. Siempre han sido, esas fueron mis primeras referencias digamos, de literatura de ciencia ficción escrita por mujeres y hombres. Creo que en este caso, para mí sigue siendo Chusa uno uno de los referentes máximos, con El incidente del reptilario, que es un libro muy bueno de Juan Luis Perello, y también recomiendo de Ryo Murakami, Simbiontes. Entonces, creo que vale muchísimo la pena estos autores y pues a seguir explorando. Bien, muchas gracias a los ponentes. Para cerrar este evento, invitamos a nuestros ponentes a brindar unas palabras finales. Les proponemos reflexionar brevemente en torno a la siguiente pregunta. ¿Cuál consideran ustedes que es el aporte de la literatura japonesa de ciencia ficción? Yo empezaría hablando, ¿no?, sobre esta. Y yo diría que hoy en día, si nos preguntamos por la ciencia ficción contemporánea, hablando también de la ciencia ficción escrita por mujeres, creo que un punto interesante es que ya no está de por medio el espectáculo tecnológico, ¿no? Sino el abordaje mucho más introspectivo, eh, una narrativa de pronto que aborda además diversos temas, es mucho más íntimo, ¿no? Ya no piensa tanto en la sociedad, sino en el individuo y los problemas que le afectan. Piensa en el cuerpo, piensa en la identidad, justamente, ¿no? Piensa en la memoria. Creo que ese es un aporte interesante, cómo se ha ido desarrollando con el tiempo. Para ubicarlo, Susan Lapierre justamente decía que en los procesos de la sociedad japonesa se ha pasado de la fantasía al sueño. La fantasía, que es una construcción colectiva, que es una construcción que se da desde el Meiji, ¿no?, como nación estable y consolidada. Pero ¿qué pasa con el sueño? El sueño rompe eso. Y ya lo que se busca es la experiencia individual. ¿Por qué? Porque ese corte, por la Segunda Guerra Mundial, justamente por el proceso de modernidad, de occidentalización que enajena al individuo japonés. Entonces ya no puede sostener el discurso nacional, ¿no?, consolidado. Entonces ahora la preocupación es por el individuo, por cómo salvar ese individuo que está de pronto destruido, ¿no?, que ha vivido ese trauma. Entonces ahí es donde de pronto el sueño es el punto donde el cual la ciencia ficción japonesa se embarca. Y es por eso que pasamos justamente de Yusao, ¿no?, este escritor, ¿no?, a tener una ciencia ficción, ¿no?, diferente, como ya justamente lo comentaba, ¿no?, lo que marca además la presencia de Kou Abe, ¿no?, cuando ya esta literatura marginal se vuelve Yumbungaku, una literatura, ¿no?, reconocida además, y eso va de la mano también con la preocupación por la condición humana. Entonces, a nivel general, ¿no?, yo diría que es el paso de la fantasía a los sueños y el proceso en el cual de pronto el individuo o la experiencia íntima se hace un motivo de preocupación para la ciencia ficción, en este caso, ¿no?, en el caso japonés. Damos paso al siguiente ponente. ¿Cuál sería su reflexión? Yo voy, bueno, yo quiero aquí hacer la reflexión. Estaba haciendo algunas notas, pero las englobo. Este, Creo que esta reflexión de la ciencia ficción japonesa siempre también va a marcar una pauta en el sentido de hacia dónde podemos imaginarnos
lo que puede ocurrir a lo largo del tiempo, ¿no? A veces nos habla también de incertidumbre, nos puede hablar de futuros desde buenos hasta distópicos, malos, pero creo lo interesante de este tipo o de este género literario que es ciencia ficción japonesa a través de los libros, a través de los clásicos, a través de estas nuevas vertientes y de estos autores, creo que va en una línea en el sentido de que podamos ir observando la evolución de la misma sociedad, ¿no? La sociedad de la mano también, no solo de la ciencia, de la tecnología, sino también de las necesidades mismas que se van construyendo a lo largo del tiempo. Y creo que Japón es como muy específico al ir construyendo este tipo de cuestiones, ¿no? No solo una parte de demostrarnos su identidad, sino también de empezar a hacer esta reflexión de la misma evolución social. Y bueno, por mi parte, me gustaría comentar que si sopesara el aporte de la ciencia ficción japonesa o cómo leerla, a qué nos lleva a leerla, me parece muy interesante que desde ya leer literatura japonesa siento que abre nuevas miradas, nos lleva a pensar las cosas de otra manera debido a cómo filosófica y espiritualmente en Japón rela- se ha desarrollado de otra manera el pensamiento. Y siento que sucede lo mismo frente a temáticas como el avance de la tecnología, el futuro del mundo. Es un Japón que, como comentaba, ha sufrido una historia muy turbulenta, donde han pasado muchísimas cosas durante el siglo XX y hasta ahora. Y en ese sentido, la ciencia ficción ha abierto muchas puertas a una gran imaginación, tanto una imaginación de corte esperanzador, como podríamos decir que es el emisario de Yoko Tawada, pese a los temas que trata, nos deja una especie de atmósfera de esperanza frente a lo que vendría a ser un futuro posapocalíptico. Y también cuando tiene un corte más negativo, pero nos lleva a reflexionar por qué también. Y eso siento que está presente en toda la obra de Kobo Abe. Y me gustaría, por ejemplo, mencionar cómo esta mirada tan distinta se puede apreciar, por ejemplo, en un libro del que no alcancé a mencionar mucho, que es idéntico al ser humano, donde Kobo Abe podríamos decir que es una novela sobre el tema de los marcianos. Y si uno piensa en los marcianos, los extraterrestres, como que hay muchos tópicos abundantes en el cine, tiene una idea más o menos preconcebida, pero la manera en que lo toma Kobo Abe es el cómo creemos o no creemos lo que sucede. Se trata de un protagonista que trabaja en radioteatro que existían por entonces, contando historias ficticias de cómo él a veces mantenía diálogos con marcianos, y de pronto un día a su casa llega una persona, digamos, común y corriente, le dice su nombre y le dice, yo soy un marciano, soy un extraterrestre, necesito hablar con ustedes de ciertos temas. Y durante toda la novela es una conversación, un diálogo donde el protagonista y nosotros como lectores tenemos que decidir, ¿le creemos a esta persona que es una persona extraterrestre, pero que en verdad parece un humano? ¿O simplemente es un humano que perdió los cabales? Y como a veces siembra esas reflexiones, esos cuestionamientos en uno como lector también. Entonces me parece interesante cómo abre ese tipo de miradas. Muchísimas gracias a la Magíster de Sarabia, al licenciado Adrián Ibarra y al licenciado Eduardo Bustamante por sus valiosas intervenciones, así como nuevamente agradecer al director de la Fundación Japón Lima, Hiroyuki Ueno, por acompañarnos en la sesión y por impulsar la difusión de la literatura japonesa y por supuesto agradecemos al público presente por su participación. De igual manera, extendemos nuestro agradecimiento al Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la Fundación Japón Lima y a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por hacer posible este evento. No se olviden de seguir las redes sociales para próximos eventos. Sin más que agregar, damos por concluida la actividad. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, que estén muy bien.